todos. Aproximadamente el 70% de los proyectos de software en todo el mundo fracasan. Uno de los principales motivos que hacen que esto se considere un fracaso es que el 64% de los requerimientos que uno le plantea como necesidad para el software a la empresa suelen no utilizarse, ¿sí? Y algunos números más. 66% está por encima del presupuesto real que debería tener ese proyecto de software. Algo que a mí me preocupa mucho, el 75% de los directivos de las empresas no confían en que el software que van a contratar termine funcionando. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que las cosas funcionen mal. Producto de eso es que tenemos desconfianza en la contratación de software. Y es lógico. Un número menor, 17%, hasta llegan a poner en riesgo a las compañías, ¿no? Cuando el software es algo que la atraviesa completamente. Además se retrasan y además a nivel mundial miles de millones de dólares se pierden en desarrollo de software. Para poder encontrar una solución a esto les cuento una historia. Juan es propietario de una empresa modelo, y decide contratar software. El primer paso que se le ocurre y que se le viene a la mente, y probablemente el esquema de software que todos conocemos, es comprar un software enlatado. Que en los años 90 era normal que nosotros vayamos, compramos un CD, lo pongamos en la compu, se terminó el problema, nada se conectaba a la nube, nada se conectaba con nada básicamente, entonces ese producto en mayor o menor medida funcionaba durante muchos años. El software enlatado aún sigue siendo una buena opción para empresas nuevas o que tienen procedimientos de trabajo estandarizados. Y esa va a ser la opción más económica dentro del sector de software, ¿sí? Una segunda opción, y un poco más moderna, es la contratación de un software en la nube. La contratación de software en la nube suele pagarse mensualmente y el costo es muchísimo menor. Tenemos un arranque prácticamente de cero costo. Y el software en la nube suele venir asociado a un montón de servicios. No solo contrato el software, que es más, yo siempre digo que el software prácticamente nos lo están regalando, en la mayoría de los casos es gratis. Y lo que yo pago es el servicio. Pago por espacio en internet para almacenar cosas, pago por el soporte técnico que me dan, servicio. Pero pasó un tiempo, Juan ya lleva varios años en el mercado, y se dio cuenta de que necesita un software a medida. Uno de los principales motivos por los cuales lo puede precisar es porque necesita diferenciarse de su competidor. Él hace algo en particular que su competidor no, entonces necesita un software adaptado a sus necesidades. A nivel de costos, ¿qué pasa con el software a medida? Como vimos en los anteriores, un producto de software enlatado o un producto en la nube se le vende a miles o millones de personas. Entonces es lógico que ese costo que está absorbido por toda esa cantidad de gente sea bajo. Cuando vamos a hacer un software a medida nos encontramos con un problema. Somos el único que lo va a utilizar. Entonces el costo generalmente es muy elevado. Lo primero que hace una empresa cuando quiere contratar un software a medida es salir a pedir un presupuesto, porque es lo que estamos acostumbrados en la mayoría de los rubros. Lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, a ver, yo escribo la lista de cosas que necesito, o se las comento al programador o a la empresa, y le pido que me dé un precio por ese trabajo. Estamos acostumbrados a contratar así otro tipo de servicios, y cuando vamos al software esperamos contratarlo de la misma forma. Lo que pasa, después de un tiempo, es que Juan se da cuenta de que lo que le va entregando la empresa de desarrollo de software no es lo que él tenía en mente. Si empieza a ver cosas que no es lo que él se había imaginado, que empiezan a surgirle requerimientos que no se había acordado en el día 1 cuando fue a plantear su necesidad. O sea, la empresa de desarrollo empieza a argumentar que lo que habían pactado por ese número, por ese tiempo, era esta lista de cosas. ¿Sí? No se ponen de acuerdo y la empresa de software y la empresa de Juan están en un conflicto. Esto pasa todos los días en todas partes del mundo. Hay 3 caminos posibles para este conflicto. El camino número 1, ¿sí?, es que la empresa de desarrollo le pida más dinero para poder terminar con todos estos cambios que fueron surgiendo a lo largo de este año. Entonces el proyecto termina saliendo, pongámosle, un 40% más caro, que es el promedio. Otra opción sería que
La empresa de desarrollo de software no le pide más dinero porque quiere conservar al cliente, no quiere seguirse peleando. Y lo que termina pasando en esos casos es que el producto se termina de mala calidad para poder cumplir con esos requerimientos rápido y para que a la empresa de software no le genere pérdidas, termina generándose un producto de mala calidad. Y la tercera opción, ninguna de las dos anteriores y comienza un litigio por la plata que ya se pagó hasta ese momento. En cualquiera de los tres caminos termina mal. ¿Sí? Entonces, esto que pasó es el problema del presupuesto cerrado en un desarrollo de software. La solución, primero una empresa confiable, ¿no? Todo es como el primer punto. Pero la segunda es elegir por una opción de desarrollo a medida que pueda irse adaptando, donde el cambio de requerimientos, ¿sí?, sea algo cotidiano y de lo cual estamos de acuerdo desde el primer día. Y créanme que de esta forma se gasta muchísimo menos que de la otra. Una opción, por ejemplo, es contratarle a una empresa de software horas de desarrollo en un monto que yo pueda invertir mensualmente, que sea acorde a mi empresa. Otra, y la más común de todas, es definir etapas o entregables cortos. ¿Sí? Hagamos algo que no entre más de 15 a 30 días. Y cuando terminemos eso, planificamos los próximos 15 o 30 días. Es la única forma de que el software a medida llegue a terminar siendo un producto de buena calidad y al costo que realmente tiene. La última, y que muchas empresas hacen, y por ahí les suena más familiar a las empresas proveedoras de servicios, a los químicos y demás, es la contratación de recursos. ¿Sí? Es así como yo proveo recursos a una empresa, por ejemplo, del polo, yo puedo contratar programadores por X cantidad de meses para que desarrollen todas las ideas tecnológicas que yo tengo dentro de mi empresa. Entonces, el cambio no va a ser ningún problema. Tardaremos un mes menos, un mes más, pero podemos estar cambiando los requerimientos sobre la marcha. Eso es todo. Cualquier cosa me pueden seguir en las redes.